entidad grave, siempre hay que considerarla grave, pero hay clasificaciones, ¿no? Y decimos hipovolémico, no simplemente lo relacionamos con sangre, con la pérdida de sangre, porque volumen es el volumen, es lo que mantiene la carga cardíaca, ¿no? La carga y la poscarga. Entonces, el volumen es todo, va la sangre, va el agua, va todo. Entonces, la pérdida de volumen va a dar como manifiesto una disminución en la demanda y una disminución en la oferta de oxígeno. Entonces, eso es lo que va a condicionar a un proceso hipovolémico, ¿no? La hipoperfusión tisular y la disminución del volumen sanguíneo. Eso es grave, ya le va a llevar como consecuencia a alteraciones a nivel del sistema nervioso central y periférico. Este esquemita, entonces, interesante, nos ayuda a saber cómo cortar, dónde cortar. Si ustedes tienen una disminución de volumen sanguíneo por X motivo, el primer mecanismo de defensa que se despierta, ¿cuál sería? El sistema nervioso central nos dice que tenemos que tener volumen, la sensación de ser, ¿no? Luego el corazón comienza a despertar, la disminución del retorno venoso disminuye, entonces la frecuencia cardíaca aumenta. Nada, seguimos, la paciente sigue perdiendo sangre, no nos damos cuenta, lo seguimos evolucionando. Va a haber disminución del volumen minuto, y entonces ahí la poscarga se va a ver disminuida, y entonces la presión arterial comienza a caer, ¿no? Pero eso no es el primer síntoma o signo de shock inmediato o tardío. Primero es la frecuencia cardíaca, la sed, la alteración, la periférica por el sistema nervioso central y el sistema circulatorio que hace una vasoconstricción periférica. Entonces la presión arterial comienza a caer, después viene la vasoconstricción periférica y sistémica, hipoxia tisular, insuficiencia circulatoria periférica aguda. En ese interín entre medio el riñón comienza a ahorrar líquido para tratar de mantener el agua dentro del organismo, disminución del retorno venoso otra vez, y el paciente entra en ese ciclo. Si nosotros no cortamos el ciclo, cualquiera de estos niveles, no lo cortamos, ya sea mediante difusión de volumen, ligadura del vaso que esté sangrando, tampón al vaso que esté sangrando, si hiciera por sangrado, deshidratación al deshidratado, porque le curamos los vómitos, le curamos la diarrea, etc. Paramos el ciclo, tenemos que cortar el ciclo, porque ese ciclo va a continuar hasta que comience la falla del órgano, hasta que falla el sistema y la muerte del paciente, ¿no? Los mecanismos compensatorios son tres fundamentalmente, y solamente actúan si con no más del 10% de pérdida de volumen. Si es por encima del 10%, quedan rebasados en su función y el paciente entra al círculo que hemos visto, ¿no? Comienza a perder volumen y a fallar los órganos. Entonces, pasado unos segundos solamente de la pérdida de volumen, los vasoreceptores entonces a nivel periférico después están la respuesta isquémica del sistema nervioso central, ¿no? Y ahí va su confusión periférica. Pasados otros minutos, el riñón, mediante el sistema de renina-angiotensina, comienza a retener también agua, ¿no? La liberación de hormonas antidiuréticas comienza a retener agua. A las 48 horas hay una reabsorción compensatoria en el tracto gastrointestinal, y los capilares intersticiales comienzan a fallar. Entonces, es por eso que si nosotros no cortamos pronto el ciclo, los órganos comienzan a sufrir y entonces comienzan a fallar. Y el sistema nervioso central es uno de los más sensibles a las pérdidas de volumen. Cuando es hemorrágico podemos clasificarlo en pérdidas internas o pérdidas externas, si hay hemorragia. Y las pérdidas internas de sangre pueden ser traumáticas, ruptura del vaso, vísceras huecas, o vísceras macizas, pero también fracturas óseas, ¿no? Están incluidas. Complicaciones ginecobstétricas, ¿no?
embarazo ectópico roto, quistes hemorrágicos, que pueden dar como resultado hemorrágico, alteraciones de coagulación, que pueden dar como resultado acumulación de líquido en tercer espacio. Y las causas internas de hemorragia, las pulmonares, ¿no? Las cómicas que se llaman, ¿no? En el caso de los pacientes que tienen problemas cavitarios a nivel pulmonar, pueden ser comprometidos de grandes vasos y tener esas cómicas o vómitos que vienen desde el pulmón. Hemorragias gastrointestinales altas o bajas, traumatológicas y renales, ¿no? Puede también estar las hematuриas, ¿no? Causa de hipovolemia. Y la depresión de fluidos, son hipovolémicos por pérdida de fluido, no sangre, fluido. Entonces, por vía digestiva, mediante vómito, podemos eliminar gran cantidad de líquido de volumen, llegando a la diarrea del cuerpo. Cutáneas por quemaduras extensas, ¿no? Y las poliurias, ¿no? Por el uso de diuréticos también podríamos llegar a un hipovolémico exagerado. Pérdidas internas se encuentran en tercer espacio, en el caso de procesos infecciosos inflamatorios, algún proceso inflamatorio gastrointestinal que pueda acumular líquido, o en el abdomen o en el pulmón, y también por pérdida en el área quemadura. Esta otra clasificación está hecha solamente para la pérdida hemática, ¿no? Solamente por pérdida hemática. Entonces hay un shock hipovolémico por pérdida de sangre, y esta clasificación es aplicada, ¿no? Se dice que con 15% los parámetros hemodinâmicos. En grado 1, 15% de pérdida hemática, o menos de 15% los parámetros hemodinámicos se alteran muy poco. Entonces, una mínima pérdida hemática y una transfusión de sangre, por ejemplo, 400 ml no sale, menos del 15%, entonces no pasa nada, no pasa nada. Pero si perdemos un poquito más del 15%, del 15 al 20%, entonces ya van alterándose ciertos parámetros hemodinámicos, ¿no? Mínimo, ¿no? A partir del grado 3, y por encima del 30% de pérdida de volumen, los parámetros hemodinámicos se alteran, ¿no? Entonces, el pulso se acelera, la piel se torna pálida, ¿no? Fría, sudorosa. Puede haber alteración de estado de conciencia en algunos pacientes lábiles, y por encima del 40% ya los signos son shock hipovolémico. ¿Y cómo conocemos esos síntomas? Primero, una anamnesis ligera, rápida, probablemente no al paciente, sino al entorno, para ver más o menos cuál es la causa. Importante la causa del shock, ya que en base a eso voy a manejar mi terapeuta. Si es por pérdida hemática, voy a ir buscando ya para recorrer sangre, aparte del volumen, aparte de agua. Los síntomas que presentan me van a dar el grado de shock hipovolémico que está manejando el paciente, ¿no? Si es grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. La primera es la sensación de sed, ¿no? La taquicardia, la frecuencia cardíaca conversatoriamente trata de suplir esa pérdida de volumen pequeño y aumenta la frecuencia por encima de 5. El pulso, normalmente si ustedes se toman el pulso lo sienten fácilmente, ¿no? Pero en estos pacientes que ya han perdido volumen hay que apretar demasiado la ahí en el canal para poder tratar de percibir su pulso, que está, aparte está aumentada la frecuencia, está débil, apenas lo sentimos. La sudoración profusa, la piel se torna fría, pegajosa, pálida, ¿no? Por los mecanismos compensatorios. Posteriormente es que cae la presión arterial, ¿no? La presión arterial comienza a caer y entonces el círculo se cierra, se completa y ahí comienza. Si nosotros no cortamos entonces el cuadro de hipovolemia, los tejidos comienzan a sufrir y el sistema nervioso central comienza a afectarse, comienza a haber alteraciones del sistema nervioso central. Laboratorio que podríamos solicitar en un paciente con sospecha de shock hipovolémico sería un hemograma, pero el hemograma tarda más de 1 hora en salir a veces, no tenemos esa hora. Entonces, con un hematocrito, hemoglobina que yo le doy al paciente, salen menos de 10 minutos el resultado en cualquier laboratorio, ya tengo un parámetro inicial para partir en ese paciente, ¿no? En cuanto
el caso de pérdida hemática, con cuánto hemoglobina la consultor. Pero aquí, antes de pasar esta parte de la hemoglobina, cuando es aguda, rápida la pérdida hemática, por ejemplo, a botella no había que hacer la vida, y los renos, no pasó ni 15 minutos, digamos, de botella hasta que llega la emergencia. El hematocrito de hemoglobina que yo le voy a pedir a ese paciente probablemente va a estar tan normal como cualquier otra persona que no va a que no está sangrando. ¿Por qué? Porque pasan unas horas por lo menos para que el mecanismo de golpe se hace ante hemoglobina, ante el de la sangre. Porque ha perdido sangre, acuérdense, pero ha salido todo, ¿no? Completo se ha salido sangre. No se ha salido solo la plaqueta, no se ha salido solo los glóbulos rojos, se salió la sangre, el plasma, todo. Pero no le ha dado tiempo todavía para ver una compensar esa pérdida. Entonces, si usted le toma la sangre para comerse ese ratito, fácil, no, no voy a pedir un gramo de sangre. Pero es un parámetro inicial. Después de unas 2 o 3 horas, usted vuelve a tomar la hemoglobina de ese paciente, ahí se va a ver reflejada la pérdida del paciente. Así no manejamos nadie. Ya nomás le pedimos el grupo sanguíneo también, no se confíen. Grupo sanguíneo para que probablemente tengamos que retenerle elementos de la sangre. La glicemia, creatinina, son pruebas que se deben realizar. Pruebas imagenológicas para el caso que no haya una pérdida hemática evidente, probablemente es en una cavidad, necesitamos un estudio imagenológico. Gases en sangre, tenemos que ver cómo si está haciendo una acidosis respiratoria. Tenemos alguna otra patología de base, por la acidez, que se llama se tiene, otra enfermedad contagiosa, para ir compensando o manejando al paciente de forma adecuada. ¿Cuál es la principal estrategia entonces para manejar el shock hipovolémico? Que está perdiendo volumen, entonces tenemos que reponer el volumen que está perdiendo, ¿no? Mejorar el gasto cardíaco, mejorar la entrega de oxígeno. Ese es mi objetivo principal. El diagnóstico de la causa que motivó el shock también es esencial para el tratamiento adecuado. No obstante decir en medidas generales que se deben tomar como quieren. Acceso intravenoso adecuado. Entonces, ¿qué es el acceso intravenoso adecuado? Miembros superiores, catéter grueso, pequeño, corto, de grueso calibre, miembro superior, ¿no? 1, 2 o 3 catéteres gruesos, pequeños, de grueso calibre y miembros superiores. Si ponemos lo inferior, decíamos, hace trombosis, ¿no? Y para la reposición, entonces, uso de suero isotónico, ¿no? De solución fisiológica o cristaloides isotónicos, como el Richter normal, con esta reglita, 3 a 1, en que el volumen de cristaloides de la reposición acompañe entonces la pérdida hemática. Si es un paciente que ha sangrado, perdió volumen, pero también perdió sangre, ¿no? Y si necesita que yo le pase 3 unidades para recién más o menos compensar su volumen, también va a necesitar que le pase eritrocitos, porque ya le compensé el volumen, pero me llegué a 3 para compensar, 3 sueritos de orina, 3 ml de pasó. Y entonces voy a necesitar reponer también eritrocitos. Esa regla no se olvide. Y si necesito ponerle un poquito más todavía de líquido para recién más o menos compensar el volumen, conservar su diuresis, qué sé yo, voy a necesitar pasarle también plaquetas, voy a necesitar pasarle fibrinógeno, voy a necesitarle pasar otros elementos formes de la sangre, acompañando a la pérdida hemática que ha tenido el paciente, pues ha necesitado más de 4.000 ml de cristaloides para compensar la volemia. Entonces, es importante la volemia que ha tenido, entonces voy a necesitar reponer también otros elementos formes de la sangre, no solamente el hidrocito. ¿Para qué? Para que no haya una descompensación hemodinámica en ese caso. ¿Cómo yo voy a ir monitorizando entonces mi reposición? Primero el paciente debería ser, si está consciente del estado, ya no va a tener sed probablemente, disminución de la frecuencia cardíaca, mejoría de las características del pulso, queda el pulso más lleno, más medible, una elevación de la presión arterial, la diuresis, que probablemente haya estado policúrico o anúrico, entonces vuelve la diuresis, mejoría del estado de conciencia.